¿Ya lo tienen? Leamos la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que vamos a enfatizar el día de hoy es la porción entre los versículos 8 y 10. Os vuelvo a leer, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias ahora en el Salmo 68, versículo 18. De hecho, esta porción que acabamos de releer es una cita de este versículo. Como usualmente ocurre en el Nuevo Testamento, uno encuentra citas a pasajes del Antiguo Testamento. A veces cambia un poco las palabras, esto debido a que el original del Antiguo Testamento estuvo escrito en su forma mayoritaria en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y a la hora de traducir del hebreo y del griego, pues hubo ciertas variaciones. Esa es la razón. Dice aquí, Salmo 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Ya es una contracción de Jehová. De hecho, no sé si sepan ustedes qué quiere decir aleluya. Son dos palabras en hebreo, alelú y ya. Alelú quiere decir alabad o alabanza, y ya es la contracción de Jehová, o sea, alabad a Jehová. Eso quiere decir aleluya, alabad a Jehová. Y es esta palabra contraída que está contenida en el versículo 18 del Salmo 68. Cuando dice que tomaste dones para los hombres en esta porción en la que leímos antes en el libro de Efesios, dice, dio dones a los hombres. La explicación de eso seguramente ya la comentaron la vez anterior, yo supongo, pero vale la pena repetirlo. En el versículo 11 de Efesios 4 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los que se llaman los dones ministeriales que Jesucristo dio para su iglesia. Y aquí dice, ¿con qué objetivo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Aquí es muy abundante en el uso del lenguaje Pablo, que lo dominaba perfectamente bien siendo una persona tan culta y conocedora, y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por cierto, la palabra conocimiento en el griego aquí es epignosis, que no solamente es un conocimiento íntimo, sino también profundo. Es un súper conocimiento, un súper conocimiento. Pocas veces en la Biblia se utiliza esta expresión, pero es para realce, que lleguemos verdaderamente a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y, como dije, es muy abundante el uso del lenguaje. Dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud o de la llenura de Cristo. Esto no es más que lo que hemos venido diciendo ya de tiempo atrás, el propósito eterno de Dios. Entonamos una canción que dice: yo quiero ser más como tú, ¿no? Quiero vivir como tú, quiero amar como tú. De eso se trata. Ese es el mensaje principal de la Biblia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Esto es, démosle nuestro carácter al hombre. Sabemos que eso era porque Dios quería una esposa, y la esposa que merece Dios es santa y sin mancha, ni arruga ni cosa semejante, sino que se presenta como santa y sin mancha delante de Dios, que es lo que Dios predestinó para nosotros, según lo estudiamos en Efesios 1. Dios nos hizo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, habiendo dicho eso, bueno, y después añade cosas para explicar de qué se trata, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea que busquemos en el YouTube cualquier predicación y si nos dicen algo que es erróneo, caigamos en el error. No. Lo que Dios quiere es que conozcamos su palabra, la interpretemos correctamente a través del Espíritu Santo y que entonces recibamos el mensaje que Dios tenía como intención escribirnos desde un principio. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, lo que se está declarando aquí es cómo Dios quiere que se cumpla el propósito eterno que Él tenía al crearnos desde un principio. Ahora, una cosa que hay que todavía explicar, que de eso se va a tratar mayoritariamente la enseñanza de hoy, es esto que dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y después añade: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es lo que hay que explicar todavía. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que llevó cautiva la cautividad? Pero antes de esto, hay que aclarar ciertos conceptos, porque si no los aclaramos, primeramente, puede no quedar suficientemente claro el mensaje. ¿Quién fue Jesús? No es una pregunta capciosa, El Mesías, el Hijo de Dios. Pero otra forma de decirlo es Dios encarnado. Dios hecho hombre, ¿no? Dios encarnado. Pero como Dios es bueno y es verdadero, Él no puede mentir, Él no puede hacer trampa. Cuando dice la Biblia que se encarnó de a de veras. Por eso dice el pasaje famoso de Filipenses 2 a partir del versículo 5, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, el más bajo de todos los hombres.
Pero Él fue completamente Dios en su naturaleza, despojándose de sus atributos divinos. O sea, Jesús cuando anduvo aquí en la tierra no tenía a la mano la omnipotencia, ni la omnisciencia, ni la omnipresencia. Él no podía estar en todos lados al mismo tiempo. El testimonio es que lo vieron en un lado y después, pasado el tiempo, lo vieron en otro y cosas de ese estilo. Pero no decían que lo veían al mismo tiempo en dos lados. No era omnipresente. Sin embargo, hacía milagros. Y los milagros son una suspensión temporal del orden natural de las cosas. Porque si yo ahorita abro la ventana, lo bueno es que tiene barrotes, bueno, algunas a lo mejor no, y me echo hacia abajo, pues me voy a caer, y a lo mejor me mato o me lastimo gravemente. No sé si a alguno de ustedes les gustaría desafiar la ley de la gravedad subiendo al edificio más alto de la Ciudad de México, que ahora quién sabe cuál sea, porque ya han hecho tantos que no sé cuál sea, y se echa hacia abajo desde la azotea, pues seguramente se va a morir, ¿no? A menos que Dios haga un milagro, que luego ha pasado, leí que el otro día se cayó un niño, no sé en qué país, de un quinto piso, y cayó en el techito, que era de plástico, de hule, de un bicitaxi, y se salvó milagrosamente, ¿verdad? O gente que se ha aventado de edificios muy altos y una corriente muy fuerte de aire los empuja y entran por una ventana que está abierta. Otro milagro, ¿no? Entonces, Jesús cuando vino al mundo era completamente hombre en el sentido de que no tenía superpoderes, para que lo digamos en lenguaje moderno, ¿no? Era un hombre como nosotros, se cansaba, le dolían las cosas. No vayan a creer ustedes que como era Superman, cuando lo azotaron previo a la crucifixión, no le dolió. Claro que le dolió. Claro que le dolió. La crucifixión le súper dolió. Pero lo que más le dolió fue el estar separado temporalmente del Padre. Era lo que él temía en el huerto del Getsemaní, por eso sufrió tanto que sudó sangre. Entonces, tenemos que aclarar qué fue lo que pasó con Jesús cuando Jesús muere. ¿Qué pasó con Jesús? Eso es muy ilustrativo porque nos explica también qué pasa con nosotros, como seres humanos, dependiendo de las decisiones que hayamos tomado durante nuestra vida, en particular una, aceptar o no la oferta de perdón que Dios nos hace. Entonces, fíjense lo que dice Mateo 27, del 57 al 60. Mateo 27, del 57 al 60. ¿Ya lo tienen? Ya mero. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Entonces esto nos explica qué le pasó al cuerpo de Jesús. Fue depositado en un sepulcro. Eso le pasó al cuerpo. Pero Jesús, siendo un ser humano como todos nosotros, de acuerdo con lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, tenía espíritu, alma y cuerpo. Era un ser tripartita. Y hay maneras de probar en forma muy extensa que el espíritu y el alma no son lo mismo. Y que cada una de las partes que nos constituyen
tiene, así como el cuerpo tiene 5 sentidos, el alma tiene 5 sentidos, el espíritu tiene 5 sentidos. Pero quiero explicar muy brevemente que los sentidos del espíritu son diseñados para que nos podamos relacionar con Dios. Es lo que nos permite estar conectados con Dios una vez que nuestro espíritu ha sido regenerado después del nuevo nacimiento. Fíjense lo que dice ahora Lucas 23:46. Lucas 23:46. Dice, como me aparece incluso ya en la pantalla, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiro. Y algo que confirma esto es lo que dice Mateo 27:50. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El cuerpo de Jesús, cuando muere, se queda en el sepulcro. ¿El Espíritu a dónde va? Con el Padre. Se lo entregó. En tus manos encomiendo mi Espíritu. Habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿A quién? Al Padre. Pero esto no debería sorprendernos, porque Eclesiastés 12 del 1 al 7, particularmente el 7, pero lo vamos a leer todo por contexto. Eclesiastés 12 del 1 al 7 muestra que todo ser humano cuando muere, su espíritu regresa al Padre quien lo dio. Dice, entonces ustedes a lo mejor les sorprende esto que estoy diciendo, pero no debería ser así, porque en realidad lo que se salva de un destino eterno sin Dios, cuando uno no quiere aceptar o uno rechaza la oferta de salvación que Dios nos hace, de lo que está en juego, la salvación de lo que está en juego es el alma. Es el alma la que está en juego. La batalla que se libra es por el alma. La batalla que libró Jesucristo en la cruz fue por el alma de todos nosotros. Dice aquí: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los días de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Noten el tono de la redacción. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardias de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo que bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, también cuando temerán lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores, ¿qué quiere decir endechadores? Y los que lamentan, lloran en los funerales. De hecho, antes se acostumbraba a contratar personas que llamaban plañideras para que lloraran durante los funerales. Y las endechas son pues, recuerdos, con dolor y gritos, a veces un poquito asustadores y todo, de la persona que ha fallecido. Los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el pozo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si se dan cuenta, todo el pasaje lo que describe es el proceso de envejecimiento y sus consecuencias. O sea, se encorvan los hombres fuertes, ya no hay muelas, la vista se nubla, se pierde el apetito.
Entonces eso es lo que le pasa a las personas que ya son de edad avanzada y sobre todo cuando la muerte ya se está acercando. Entonces, después, pues cuando la persona vuelve al polvo de la tierra, quiere decir que ha fallecido, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, el cuerpo de Jesús se queda en la tumba y el espíritu vuelve al Padre. ¿Y el alma? El alma. Entender qué le pasó al alma de Cristo es fundamental para entender el pasaje que nos ocupa el día de hoy. Efesios 4, el 8 al 10, que ya leímos, que llevó cautiva la cautividad. Para entenderlo tenemos que explicar un concepto que en hebreo se llama Seol. En hebreo se pronuncia Sheol, pero ya castellanizado la gente les dice Seol. Y en griego, que es un concepto completamente equivalente, y lo vamos a demostrar bíblicamente, se le llama el Hades. Muchas veces confundido erróneamente con el infierno. Les voy a decir por qué se confunde, cuál es el origen histórico de esa confusión. Entonces, vamos a ver Génesis 37-35. Esto describe el estado de ánimo de Jacob cuando le informan que su hijo José, que era su hijo consentido, de quien se habían encelado sus hermanos y lo habían vendido como esclavo, le van con la mentira a su papá de que José ha sido asesinado, muerto por una fiera salvaje, incluso bañan en sangre una túnica de colores que le había regalado Jacob a José. Entonces cuando le entregan esto, pues se abate obviamente el corazón de Jacob. Y dice Génesis 37-35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Añade Eclesiastés 9:10. Añade Eclesiastés 9:10 lo siguiente: ¿ya lo tienen? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En la creencia judía, y esto era algo que todo mundo sabía en el Antiguo Testamento, bueno, y lo siguen creyendo ahora. Después vamos a ver qué es lo que ocurre en realidad. Indefectiblemente, cuando una persona muere, va a lo que llaman ellos el lugar de los muertos, que es precisamente el Seol. Entonces, por eso dice Jacob: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. O en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Era el lugar al que iban los muertos. El sepulcro, según ellos, eterno, que no es completamente cierto. Vamos a ver qué ocurre en realidad. Ahora quiero que comparemos dos versículos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, que nos hablan precisamente del Seol y del Hades, respectivamente. El Salmo 16:10, que es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir que es un salmo mesiánico? Que habla una profecía acerca del Mesías, porque esto fue escrito mucho tiempo antes de que Jesucristo viniera a la tierra, por eso es una profecía.
Y aquí el que está hablando en realidad es Jesucristo. Lo vamos a ver cómo la Biblia lo dice tal cual. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es Cristo hablando proféticamente de lo que va a ocurrir algún día. Él estando en el Seol. Pero además dice, no dejarás ¿qué? Mi alma. Ya habíamos dicho que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El cuerpo se quedó en la tumba. Y el alma, de acuerdo con lo que dice esto, ¿cuál es la inferencia? Se fue al Seol. Y ahora comparemos esto con Hechos 2:27. Hechos 2:27. Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cómo se compara este versículo con el del Salmo 16:10? Son casi idénticos, solo hay un cambio. El Salmo dice en el Seol, y aquí dice el Hades. Esto demuestra bíblicamente que el Seol y el Hades son lo mismo. ¿Me explico? Lo que pasa es que el concepto equivalente al Seol en la cultura griega le llamaban Hades. Y este se confunde con el infierno porque Dante Alighieri, que es ese famosísimo escritor italiano, escribió su obra magna que le llamó La Divina Comedia, y en ella describe el infierno, pero lo hace equivalente al Hades. Pues por eso es que la gente empezó a creer que el Hades era el infierno, al grado tal que en la Biblia muchas veces la palabra original en griego Hades se traduce como infierno, pero no es el verdadero infierno. Pues vamos a entender cuál es el propósito de uno y otro. Y vamos a ver qué aclara en ese mismo pasaje, poquito adelante, la Biblia en Hechos 2:29 al 32, ahí donde tenían ustedes abiertas sus Biblias, Hechos 2:29 al 32, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, quien por cierto escribió el Salmo 16, al igual que muchos otros salmos, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, ¿de qué estaba hablando David cuando escribió el Salmo 16:10, que después es citado en Hechos 2:27? De que el alma de Jesucristo no iba a permanecer por mucho tiempo en el Seol. No iba a dar ni siquiera tiempo a que su cuerpo se corrompiera. ¿Me explico? Entonces, el alma de Cristo indudablemente fue al Seol. Que de acuerdo con lo que dice el pasaje que estamos estudiando a fondo, dice el que esto de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Nos dice en dónde está la ubicación del Seol. Las partes más bajas de la tierra. Pero la tierra es redonda, sujeta a la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué es lo más profundo? El centro de la tierra. Esa es la ubicación del Seol. Ahora, demostrar que el Hades no es el infierno es sencillo, si uno conoce la Escritura.
si uno conoce la Escritura. Lo cual quiere decir que nos tenemos que poner a estudiar para conocer verdaderamente la Escritura. Dice Apocalipsis 20:14. Esto es lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Apocalipsis 20:14. Lo que sí es el infierno, hay dos maneras principales en que se refiere la Biblia al infierno en el Nuevo Testamento. Una es utilizando la palabra Gehenna, y otra es utilizando la expresión lago de fuego. Esos dos términos son equivalentes. El Gehenna, de hecho, es un sobrenombre que Jesucristo utilizó porque le era familiar a los judíos. Era un basurero donde se quemaba la basura. Y por eso habla de que el fuego de su gusano nunca muere ni su fuego se apaga, porque estaba continuamente quemándose la basura, ¿no? Entonces, y la otra expresión es el lago de fuego. Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿cómo el infierno iba a ser lanzado al infierno? No, es porque son dos cosas distintas. Ya no había razón de ser del Seol, porque esto es después de la resurrección para glorificación de los creyentes, la resurrección para condenación de los impíos, y todo lo que tiene que suceder ya ha sucedido. Incluso Satanás y sus ángeles ya han sido lanzados en el lago de fuego. El anticristo y el falso profeta que habían engañado al mundo ya fueron lanzados tiempo atrás en el lago de fuego. Todos los que no creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador fueron lanzados en el lago de fuego. Entonces no son lo mismo el Hades y el infierno. Pero entonces, ¿qué es el Seol y cuál era su naturaleza antes de la ascensión de Cristo y después? Para esto es fundamental leer una parábola que enseñó Jesucristo y está registrada en Lucas 16 del 19 al 31. Lucas 16 del 19 al 31. Dice Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que se estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Con eso entendemos que el Seol tenía una porción donde estaban los impíos, los no creyentes, y ya estaban siendo atormentados por fuego. No con la misma intensidad que en el infierno, pero sí con fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, y ahora éste es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima con S, que quiere decir un abismo, un barranco, como las muchas barrancas que hay aquí en Cuernavaca. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se perderán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto nos explica cómo era el Seol o el Hades antes de la ascensión de Jesucristo. Después vamos a demostrar por qué digo antes de la ascensión de Jesucristo. Había 2 partes. Una donde estaban los que habían creído. Acuérdense que la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Siempre, siempre, siempre. Por eso se dice de Abraham que creyó y le fue contado por justicia. Y a los que como él creyeron en el Antiguo Testamento, se les llama en forma genérica los santos del Antiguo Testamento, y estos una vez que morían, su alma descendía a lo que se llamaba el seno de Abraham. Que también el Talmud, que es un comentario de la Escritura, particularmente de la Torá, esto es de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Ese comentario dice que otra forma de llamarle al seno de Abraham es el paraíso. Esto es importante que lo tengamos en mente para interpretar correctamente lo que viene. Entonces, había el seno de Abraham, que era un lugar de espera para la resurrección de bendición, y otro que era el Hades propiamente dicho, donde los impíos ya eran atormentados, pero aguardaban el juicio. Entonces estaban separados por un precipicio, un abismo, una barranca, y no se podía pasar de un lado al otro. Y es interesante que dice que es el seno de Abraham, porque a Abraham se le llama el padre de la fe. El padre de la fe. Entonces, ¿qué otra cosa ocurre en el Seol? Es un lugar de detención para los impíos, pero ¿qué otra cosa ocurre ahí? Dice Judas 6. ¿Por qué digo Judas 6? No añado una referencia a un versículo. Porque nada más tiene un capítulo. Entonces lo que se refiere el 6 es el versículo 6. Algunos dicen Judas 1:6, pero no hay necesidad. Es Judas 6. ¿Cuál es el libro de Judas? El que está inmediatamente antes de Apocalipsis, el penúltimo libro de la Biblia. Judas, por cierto, no era Judas Iscariote, era el otro Judas. Y en realidad Judas es la forma griega de decir Judá. Judas se llamaba Judá. ¿Y qué quiere decir Judá? Estas cápsulas noticiosas son gratuitas. No se les va a cobrar nada extra. ¿De acuerdo? Judá quiere decir alabanza. Alabanza. Entonces, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Tengamos eso en mente y comparémoslo con 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2:4. ¿Ya lo tienen?
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno, en el griego, es una palabra que se refiere a un lugar específico, que es el sitio, pongan atención, más profundo del Seol, que en el griego se le llamaba Tártaros. Tártaros es el sitio más profundo del Seol. A veces su traducción más correcta sería el abismo. El abismo. ¿Y quiénes son estos ángeles que no guardaron su dignidad? Exacto, vamos a aclararlo en un momento más. Pero antes de eso, vamos a ver por qué son los que se rebelaron y tuvieron relaciones con los hijos de los hombres, produciendo descendencia que son los gigantes. Eso lo vamos a revisar en un momento más, inmediatamente en forma previa al diluvio. Pero en 1 Pedro 3, 18 al 20 tenemos un pasaje que nos aclara no solamente esto, sino otras cosas. ¿Para qué tenía Jesucristo que ir el alma de Jesucristo tenía que ir al Seol? Los ángeles, sobre todo, que habían pecado. Eso lo dice este pasaje, 1 Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces Jesús desciende al Seol en forma previa a su resurrección, proclama su victoria a los ángeles que desobedecieron y no guardaron su dignidad. ¿Se dan cuenta? La palabra predicar aquí quiere decir proclamar. He vencido a la muerte, he vencido al mundo, he vencido al enemigo, he vencido a la carne. Jesús es el gran y primer vencedor, el proto vencedor. La explicación de lo que ocurrió está en Génesis 6, del 1 al 8. Génesis 6, del 1 al 8. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, esta expresión se utiliza algunas veces en la Biblia para hablar de los ángeles. Se utiliza, por ejemplo, en el libro de Job, cuando dice que los hijos de Dios vinieron delante de Jehová, Satanás entre ellos. Se sobreentiende que son ángeles, que tienen acceso a... Hemos estudiado en otras ocasiones esto, no viene el caso mucho, pero a quien tienen acceso es al Hijo, no al Padre. Porque la aparición de Satanás delante del Padre se prohibió eternamente desde el momento en que Él se revela. Y es arrojado de lo que la Biblia llama el monte de Dios, que es equivalente a lo que se llama el tercer cielo, que es la habitación del Padre. Y fue prohibida ya su acceso al Padre. En Génesis 6, del 1 al 8 dice, aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios, o sea, los ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas, entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad,
fueron hombres de renombre. Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra, de la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Perdieron su dignidad porque se llegaron a las hijas de los hombres y les produjeron descendencia, que fueron los gigantes, que a su vez fueron hombres de renombre en la antigüedad. Este es el origen de los mitos, las mitologías, por ejemplo la griega, que habla de semidioses. Cuando los dioses descienden, toman alguna mujer, o las diosas descienden y toman algún hombre, tienen relaciones con ellos y producen lo que llamaban los griegos héroes, como Hércules, por ejemplo, o Aquiles, o Perseo. Todas estas figuras no eran inmortales, pero sí tenían poderes sobrenaturales, una gran fuerza, gran habilidad para pelear, en fin, cosas de estilo. Entonces, Dios castiga a estos ángeles, no solamente arrojándolos en el Seol, sino específicamente en el sitio más profundo del Seol, que también se llama el abismo en castellano, en griego el Tártaro. Y ahí están encadenados, encarcelados y encadenados, y Jesús les predica, les proclama su victoria en la cruz. ¿Pero es la única razón por la cual Jesús descendió? No, porque ya desde que leímos Efesios 4, vimos que dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es esto de que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad? Nos lo aclara primeramente en forma sutil el pasaje de Mateo 27, 50 al 53. Mateo 27, 50 al 53. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué tal? Jesús resucita, y cuando Él resucita, reviven. A propósito, no digo resucita. Resurrección en griego se dice anastasis, y revivir se dice egeiro. Son dos palabras diferentes. Revivir es volver a tener vida. Pero la resurrección implica algo más. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesucristo resucita y se aparece a la mujer, le dice: no me toques, porque no he subido al Padre? Pero una vez que pasa el tiempo y se aparece con sus discípulos, no estaba Tomás, y después en otra aparición sí estaba, le dice: toca los orificios en mis manos, en mi costado, y ve que soy sangre y carne. Ya tenía un cuerpo glorificado. Lo cual presupone que se había presentado delante del Padre para su evaluación final. Y ya hemos explicado lo que es la adopción bíblica. Se requería que Jesús fuera adoptado, no en el sentido moderno, sino fuera presentado públicamente delante de las huestes celestiales como un hijo maduro.
Este es mi Hijo Huyos, amado, en el cual tengo contentamiento. El vencedor de la muerte, del pecado, de la carne, del enemigo. El que anuló el acta de los decretos que obraban en contra nuestra. Jesucristo el vencedor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso aspiramos todos. Pero hay una evaluación de por medio de la cual hemos hablado varias veces. Jesucristo pasó la prueba sin tener ni una mala, todas buenas. Fue tentado en todo según nosotros, según nuestra propia naturaleza, pero fue sin pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, se levantan algunos. ¿Por qué reviven algunos santos? ¿No les llama la atención eso? Ya después no se aclara nada de eso. A menos que tome uno en cuenta el pasaje de Efesios 4, que queda todavía pendiente de ser interpretado. ¿A qué me refiero con esto? Revisemos una pequeña historia. Hechos 14, 19. Pablo y Bernabé, en sus viajes misioneros, van a varias ciudades, entre ellas Listra. Y ahí hacen un milagro de sanidad y la gente los quiere adorar como dioses. Les ofrecen sacrificios y ellos les dicen no, que no les ofrezcan nada. Pero de repente la historia cambia de tono. Dice que llegaron unos judíos y convencieron a la multitud que apedreasen a Pablo. Y esto ocurre. Dice en Hechos 14 y 19, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo dejaron fuera de la ciudad como muerto. Y Pablo, todos los comentaristas prácticamente coinciden en esto, comenta ese hecho, pero de una forma sublime en 2 de Corintios 12 del 1 al 10. 2 de Corintios 12 del 1 al 10. Está Pablo hablando aquí. Y está hablando de sí mismo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él dice eso porque fue una experiencia espiritual muy fuerte. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso. Ya quedamos que el Talmud dice que el paraíso es el seno de Abraham. ¿De acuerdo? El paraíso es el seno de Abraham. Pero aquí dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Y el cielo dónde está? Arriba. ¿Y el Seol dónde está? Allá. La única explicación es que el paraíso fue trasladado completo del Seol al cielo, y no cualquier cielo, el tercer cielo, la habitación del Padre. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. ¿Qué quiere decir inefables? No se pueden hablar. Como dicen en portugués, falar. Es, en lugar de hablar, ellos dicen falar, que eso viene de fablar, que así se decía hablar en el español antiguo. Por eso, inefables es que no se puede hablar de algo. Algo tan diferente
a lo que aún no ha tenido como experiencia en este mundo, que no lo puede describir con palabras. Donde yo palabras inefables que no les daba al hombre hablar, expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, ahí le fueron reveladas cosas increíbles a Pablo, indescriptibles, inefables. Entonces, para que no se creyera el muy, la gran cosa, Juan Camaney, Superman, Batman, X-Man y etcétera, para que Pablo no cayera en ese problema, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces quise poner el pasaje completo, por contexto, pero también para que nos recordemos. Todos nosotros, comúnmente durante esta vida, sufrimos dificultades. Nos enfrentamos a obstáculos, tenemos aflicciones, experimentamos dolor. ¿Pero qué dice la Biblia? Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en nuestra debilidad. Es entonces cuando Dios actúa de manera más maravillosa. No cuando nos sentimos fuertes, sino cuando nos sentimos débiles. Entonces, este asunto de que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, es porque eso iba a ocurrir como paso previo a que en el momento de la ascensión de Cristo, desde el monte de los Olivos, según lo dice el libro de Hechos, se fueran todos ellos con el Señor. Y subiera, llevara consigo cautiva la cautividad. Trasladó el paraíso completo. No sabemos si todos o algunos de los santos revivieron y fueron vistos por muchos para después ser trasladados al cielo. Y la gente discute y se pelea de si el rapto va a ser antes de la tribulación, después de la tribulación, lo que sea. Como yo siempre he dicho, raptos ha habido muchos registrados en la Biblia. El primero de ellos fue Enoc, que caminó con Dios. El segundo de ellos fue Elías, ¿cierto? Que subió en un torbellino. No era un carro de fuego, era un torbellino. Es como que la gente que dice, no, es que Pablo se cayó del caballo. Pues no dice eso, Hechos 9. No dice de qué se cayó. Esto es porque un artista muy famoso italiano, Miguel Ángel Caravaggio, el maestro del claroscuro, pintó un cuadro de la experiencia de salvación de Pablo en su camino a Damasco, y estaba en un caballo que lo había tirado. Entonces, esto se cayó del caballo. Ven, los escritores, los pintores, luego son culpables de que le demos malas interpretaciones, que se vuelven tradición, todo el mundo lo repite, entonces dicen, no, pues seguro está en la Biblia, como el ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuál va a estar en la Biblia eso? Y lo que dice es, bástate mi gracia.
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo? Ajá. Ah, exacto. Sí, sentados en sillas, que no se sentaban en sillas, sino en el piso y cosas de estilo, ¿no? Entonces, muchas cosas curiosas me han ocurrido aparte a lo largo de la historia. Entonces Jesús lleva cautiva la cautividad, habiendo dado dos dones a los hombres. Lleva al paraíso y a los justos del Antiguo Testamento a la habitación del Padre Celestial. Para terminar, esto nos sirve también para entender otro pasaje, Lucas 23, del 39 al 43. Lucas 23, del 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. A donde primero descendió Jesús. ¿Para qué? Para predicar a los espíritus que fueron encarcelados y posteriormente para llevar cautiva la cautividad. Quiero que vayamos a Mateo 25, 41 para entender una cosa más. Ya estamos concluyendo. Está hablando del juicio final, lo que en Apocalipsis se llama el juicio del gran trono blanco, que es el juicio de los impíos. Quiero recordarles que nosotros que somos creyentes, en el momento de morir, venimos al juicio, a nuestro juicio que se llama el tribunal de Cristo. En ese momento. Eso es lo que la Biblia también llama el día de Cristo, que no es lo mismo que el día del Señor. El día del Señor es al final de los tiempos, cuando el Señor regrese y juzgue a todos los hombres. Pero dice aquí, hablando del día del Señor precisamente, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que quiero enfatizar es que el fuego eterno, esto es el infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es los demonios que le siguieron, que Apocalipsis 12 dice que fue la tercera parte de los ángeles del cielo. No fue preparado para los hombres. Nadie tiene que ir al infierno. No hay necesidad. Solo aquel que se empecina y dice, no quiero tener nada que ver con Dios. Entonces Dios, que es respetuoso del libre albedrío, le dice a esa persona, ¿no quieres tener nada que ver conmigo? Sea hecho como tú lo has dicho. Dios no obliga a nadie, respeta el libre albedrío. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Ahora ya entendemos cuál es la diferencia entre el Seol, el infierno, que es el Seol lo mismo que el Hades, y qué quiere decir que subió, llevó consigo cautiva la cautividad.
y esas personas están esperando ser resucitadas, que su cuerpo sea glorificado y venir con Cristo siguiéndolo en caballos blancos cuando Él regrese en gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque como dice la Biblia en Mateo 5:22, el que nos va a juzgar es el Hijo, no el Padre. Porque Dios dio al Hijo todo el juicio. Y lo hizo así, aclara la Biblia, porque es Hijo de hombre. Esto es porque experimentó todas las tentaciones que nosotros experimentamos, pero sin pecado. Y su vida fue una vida que de continua la gloria para el Padre. Él glorificó al Padre. Y por tanto, le fue dada la gloria que tenía antes de que se encarnara, y una gloria como el protovencedor. Porque curiosamente Cristo conserva por toda la eternidad esa naturaleza dual de hombre glorificado y de Dios. Por eso una parte de la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre, pero otra parte dice: yo me he sentado en el trono de mi Padre. Como hombre a la diestra, como Dios en el trono de Dios. Y nosotros aspiramos a que el resultado de nuestra evaluación, esto es del tribunal de Cristo, sea tal que Dios nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces Él extienda los brazos y diga: este es mi hijo, mi hija amada, en la cual tengo contentamiento. Entonces dice Jesucristo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. A esto aspiramos. No dejemos nunca de pensar en ello, porque esto nos da aliento aún en medio de las tribulaciones. La gracia de Cristo es suficiente. Padre bendito, te doy tantas gracias porque tú eres bueno, grande y misericordioso, porque nos has permitido entender esta porción de tu palabra. Y te pedimos que tú, Señor, nos la recuerdes continuamente, todo lo que vimos el día de hoy, sobre todo al final, y que